agradezco que me hayan dado esta posibilidad de compartir con Paco Ignacio y con Pedro Salmerón, que hemos recorrido buena parte de Tamaulipas promoviendo diversas causas nobles, todas estas nobles. Y yo les voy a hablar justamente de esa parte del noreste que es Tamaulipas, que tiene mucho que contar, y los historiadores tenemos mucho que contar en función de la historia militar, de los hechos militares y de los militares. Iniciaría comentándoles que Tamaulipas es una región estratégica para el paso de mercancías, tanto para Estados Unidos como para México, de todo tipo. Por eso han proliferado los contrabandistas de toda la haya. Pero también tiene una aduana, Matamoros, que es fundamental y ha sido muy relevante en función del movimiento de armas hacia México en diferentes etapas. Hoy todavía sigue siendo Matamoros el principal puerto por donde pasan armas de todo tipo actualmente. Y también jugó un papel importante ese puerto en el paso de vituallas militares para los movimientos de liberación en Centroamérica. También, por supuesto, esto también es un hecho muy relevante de ese puerto fronterizo. Por ahí justamente también pasaron mucho del material que se llevaron Fidel Castro y sus seguidores para hacer la revolución en la isla. Y mucho más atrás, en la Revolución Mexicana, también fue fundamental el paso de artículos bélicos por ese sitio, por una razón fundamental. En la costa este de los Estados Unidos, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, están las fábricas de armamentos como la Colt, la Remington y las Smith y Wesson. Y por supuesto, toda la munición que se requiere y que seguramente se requerirá en futuros venideros. Por eso es muy importante esa región en términos militares, y por eso es importante historiar ese puerto fronterizo, porque de ahí se generaron y seguramente se estarán generando grandes movimientos y acciones y hechos militares. El estado de Tamaulipas es una región amplia, diversa, que en la época constitucionalista tuvo dos batallas relevantes, dos hechos de armas relevantes. La toma de Matamoros por el general Lucio Blanco el 9 de agosto de 1913, que fue una batalla en términos militares de poca relevancia. 400 elementos de Lucio Blanco contra 250 miembros del Ejército Federal que defendían la plaza de Matamoros. El hecho fue que los federales tenían pocas balas y las metralletas que tenían no tenían munición. Es decir, fue un tanto sencillo para Lucio Blanco tomar Matamoros y ganar a los federales esa posición. Pero eso, digamos, en términos militares, pudiera ser un hecho poco relevante en el contexto nacional de la lucha por la revolución, ¿no? Creo que lo más relevante, como decía Taibo ahorita, son los efectos sociales que trajo este hecho menor, este hecho militar menor, que fue el efecto de generar el reparto agrario que inicia ahí justamente el reparto agrario en el país y da para muchas opiniones
de empaque mundial este acontecimiento, tanto que incomoda a las élites no solo regionales, sino nacionales, y no solo a las élites económicas, sino también militares. Los carrancistas, Carranza se preocupa ante ese acontecimiento y traslada a Lucio Blanco hacia otras latitudes. En términos generales, la gran relevancia de este hecho militar es justamente el detonar el agrarismo de la Revolución Mexicana. Los otros datos son un poco anecdóticos, un tanto mágicos. El general Lucio Blanco llevaba un avión, una avioneta o un remedo de avión para utilizarlo y bombardear las posiciones federales. Resulta que ganan fácilmente, ya no necesitan experimentar, y la debilidad de los federales le da oportunidad a Lucio Blanco, le frustra la oportunidad a Lucio Blanco de ser el pionero de la aviación bélica en el país. Finalmente, este remedo de avioncito lo echan a andar y pasea por la ciudad con una manta y un letrero que decía atrás: sufragio efectivo. Lo interesante y no, porque no alcanzaba, no podía jalar la manta. Sufragio efectivo. Y lo interesante es que sufragio, la palabra sufragio la escribían con J y efectivo con B grande, ¿no? Seguramente el que escribió esta manta era familiar de aquel que escribía cajón con G de gato, ¿no? Entonces, esa es la historia previa. Y otro movimiento. El abuelo de Peña Nieto. También. Casi. Y otro hecho de armas interesante, relevante, se da en el semidesierto de Tamaulipas, con Alberto Carrera Torres y un ejército popular de músicos, de talabarteros, de carpinteros, de herreros y de profesores, que tenían la fortaleza de saber utilizar armas que habían ido perfeccionando en la cacería del tigre, en la cacería del jabalí, en la cacería del conejo. Es decir, no eran un ejército propiamente iniciado en las cuestiones y las lógicas y las tareas militares. Son los dos acontecimientos muy relevantes que se dan en este contexto en Tamaulipas. Les contaré una anécdota porque también creo que es interesante para ejemplificar lo amplio y profundo que debe visualizarse la historia militar, porque tiene relación a unos comentarios que decía el doctor Salmerón en cuanto a que a la hora del combate pues te dan ganas de ir al baño, a la hora del combate sudas y te acalambra, ¿no? Pues resulta que ahí en mi pueblo, en Río Bravo, Tamaulipas, yo nací en Río Bravo, Tamaulipas, es un pueblo que muy poca gente sabe dónde está, pero les diré que está entre Reynosa y Matamoros, está justo más o menos a la mitad. Entonces, es un pueblo rural. Cuando yo estaba chavo era más rural, ahorita es semi-rural, más rural. Entonces, por diversas cosas, había 3 o 4 pistoleros, gatilleros, ¿no? En la frontera mucha gente utiliza todavía y utilizaba armas. Estoy hablando de los años 70, donde los pistoleros estos que eran contrabandistas, eran tratantes de blancas, eran en fin, de la sociedad del submundo fronterizo, pues andaban por la calle en sus coches con su 38 o 45. Entonces, en una ocasión, yo, por supuesto, el pueblo, éramos en esa época 13,000 habitantes, y áreas rurales muy marcadas, la gran mayoría, y el pueblo, el casco del pueblo eran pues algunas 3 calles y otras 3 calles en cruz, ¿no? Eran, acaso, bueno, no teníamos ninguna calle pavimentada. Entonces,
En ese tiempo yo escribía en los periódicos y conocía a todos los gente de esa naturaleza. Entonces, en una ocasión me manda mi jefe de redacción a cubrir un hecho de sangre. En una cantina, Latinos Bar se llamaba, había habido una balacera. Entonces, 6, 7 pistoleros ahí se habían, allá al punto de los whiskies, habían sacado sus pistolas y se habían tratado de matar, balazos, ¿no? Casquillos tirados en el piso, sangre en el piso, botellas rotas, mujeres sangrando, porque había mujeres ahí en ese bar, pero ningún muerto. Entonces a mí me llama la atención eso como periodista que era. Entonces a uno de mis amigos que se llama José Corral Mata, el otro era Higinio Treviño, eran los más bragados. Les pregunto yo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se mataron? O sea, era el Latinos Bar era una cantinita de unos 5 metros por 5 metros, incluyendo la barra. Y me dice José Corral Mata, que es un hombre muy que ha sobrevivido a varios duelos de pistola. Entonces yo, oye, pues, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no hubo muertos? Digo, ni siquiera para la nota de 8, para llevarme la de 8, de un muertito, no, nada. Bueno, dice, mira, Solorio, te voy a decir algo que muy poca gente sabe. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué no nos matamos ahí? Pues no, dímelo. Dice, porque no es lo mismo tirarle a un huevo que tirarle a 2. Entonces, es lo que plantea la lógica y el calor de la batalla, ¿no? Que el miedo te hace replegarte, te hace avanzar. Lo que te pagan te hace avanzar o te hace regresar. La ideología te hace más aguerrido o te hace menos aguerrido, ¿eh? Los reaccionarios también tienen ideología, por supuesto. Nomás habrá que recordar cómo se echaron bala los agraristas de Saturnino Cedillo contra los santeros y los cristeros ahí en Guanajuato y demás, ¿no? Eso es también lo que hay que historiar en la historia militar. Dejó lo que generó las más grandes batallas en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Matamoros y en Victoria para la próxima vuelta. Por supuesto, esto en 1915, impulsado por el villismo.